Buenos días, hermanos. Hoy seguimos en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 10. Es interesante, en el capítulo 9 vimos dos visiones, uno Saulo y una Ananías, y hoy hay una visión de Cornelio y Pedro. Es un capítulo clave en el libro de Hechos porque vamos a salir de Judea a Samaria y ahora están entrando en territorio de los gentiles. Interesante que en el Antiguo Testamento, si uno quería conocer a Dios, quería ser parte de su pueblo, estaba obligado de ser un judío, de cumplir con todos los requisitos de la ley ceremonial de Moisés. Pero hoy en estas enseñanzas vemos un cambio radical en lo que está saliendo de la ley y ahora entrando el tiempo de gracia. Y hoy voy a hablar de un fallo de Pedro, pero a lo mejor que Pedro vea las fallas en mí, porque tengo mucho más de él. Pero pido que el Espíritu Santo me guíe. Pudimos examinar este fallo en la vida de Pedro y reflejar en nuestra propia vida. Y vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento de Rahab en Jericó. Llegó a ser parte del pueblo de Judea. Ruth, que era un gentil, que tuvo que entrar el pueblo de Judá, de ser parte de ellos. Pero hoy vamos a leer este capítulo. Voy a pedir a Diana que me acompañe. Vamos a leer capítulo 10 y vamos a leer todos los versículos. Entonces, acompáñame en tu Biblia y vamos a leer de versículo 1 a 48. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario para que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo detrás de sí sobre lo que significaba la visión que había visto,
he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias, Diana. Vamos a orar. Padre, en esta tarde recurrimos a ti en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos. Tú mereces la alabanza por tu plan soberano de guiarnos cada día, que nos ha estado trabajando en nuestra vida, como has trabajado en la vida de Pedro y Cornelio. Gracias, Señor, que en tu amor puso en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Gracias, Señor, por la persona que ha puesto en nuestra vida. Gracias por la palabra fielmente predicado, por la iglesia local, por las personas que han compartido con nosotros las buenas nuevas. Señor, nosotros andábamos en nuestros pecados, delitos, muertos en pecados, pero fue tú, en tu gracia, Señor, abrió nuestros ojos, nos dio entendimiento, que nada es de nosotros, es puro obra tuya. Y vemos en la vida de Cornelio hoy. Y pedimos que ayúdanos a entender y ver tu mano soberana trabajando en eventos, trayendo gente a ti. Pero al mismo tiempo, Señor, quiero pedir que abre nuestros ojos para ver en qué manera estamos poniendo obstáculos, cuáles son las barreras que impiden que tu voluntad se cumpla. Perdónanos por tener una actitud tan semejante a Jonás, que cuando tú mandaste a él a ir a Nínive, que se fue en la dirección opuesta. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos sido desobedientes, que no hemos deseado hacer tu voluntad. Tú eres un Dios de compasión. Gracias por el regalo de Jesús, de pagar el precio que nosotros merecemos en la cruz del Calvario. Señor, no somos dignos, pero a través de su justicia, a través de ese regalo en nuestra vida, podemos entrar en tu presencia, podemos tener el gozo de ser llamados a tus hijos. Estamos agradecidos, Señor, esta bendición y lo que has hecho en nuestra vida, deseamos compartir con los demás. Entonces pido que ayúdeme hoy, que no sea yo hablando, sino que mis palabras serían guiadas por Espíritu Santo. Quiero glorificar a ti, quiero que tu palabra sea utilizada efectivamente para abrir nuestros ojos. Entonces, para ti sea la honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos revisando el Evangelio yendo a los gentiles. Y lo que quiero decir al principio, que es la obra de Dios. Es algo planificado por Espíritu Santo. Y podemos ver que Cornelio no tiene nada de jactar, sino fue un hombre que estaba recibiendo gracia común en su momento. Dios estaba mostrando su gracia y él está respondiendo
y realmente no fue él, sino el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Es interesante, el nombre Cornelio es un nombre que es conocido por personas que anteriormente eran esclavos, pero fueron librados por un familia romano, y siendo librados, muchos fueron nombrados Cornelio. Y no sabemos si este fue el caso de Cornelio, no sabemos cuál ha sido su vida ante este momento, pero ha llegado el momento en que él está buscando a Dios. Él estaba dejando la práctica de Roma con muchos dioses, y él estaba buscando el Dios verdadero. Entonces pudimos ver que Dios está trabajando en la vida de Cornelio, pero es interesante que Dios está trabajando también en la vida de Pedro, porque en este momento Pedro estaba en la casa de Simón, que un hombre que trabajaba con cueros, y es una obra que para los judíos era impuro. Es interesante que el apóstol número 1, Pedro, estaba en una casa de una familia que está haciendo una obra para los judíos que era impuro. Y los judíos no deben estar cerca de gente impuro, pero Dios ya está trabajando en la vida de Pedro. Y no sé cómo está criticando él, que decía el pueblo, que Pedro estaba en la casa de Simón, pero Dios en su plan soberano ya está preparando el terreno. ¿Y qué vemos de este hombre Cornelio? Vemos que fue un centurión, el hombre piadoso, temeroso de Dios, daba limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero una cosa que tenemos que estar claro, que ese hombre no era salvo. Ese hombre todavía no era cristiano. Era un hombre que estaba buscando a Dios. Inclusive estaba orando, pidiendo dirección de Dios. No era circuncisado, no era entrado a la práctica de ser de judío, pero lo que podemos decir que Dios en su gracia común, estaba trabajando, acercando a Cornelio a sí mismo. Hay una diferencia entre gracia común y gracia irresistible. La gracia irresistible es Dios trabajando en nuestro corazón, acercándonos a Él hasta el momento en que nacimos de nuevo. La gracia irresistible, y si están interesados, te pueden quizás mandarle un documento, un estudio sobre esto, pero es la obra de Dios que penetra en nuestros corazones para producir una respuesta que es empujado por nuestro deseo, pero al mismo tiempo es algo hecho por Dios. Entonces podemos ver que Dios está mostrando a Cornelio su gracia, pero también podemos ver la gracia irresistible que está llegando a Cornelio. Es interesante que manda un ángel para enseñarle lo que debe hacer. Es interesante que ese ángel no compartió el evangelio. Y yo creo que una razón es que un ángel realmente no entiende la gracia como nosotros podíamos entender. El ángel no podía entender la gracia como pudiera entender Pedro. Pedro antes era un pecador y Pedro ha recibido la gracia de Dios. Es hombre que realmente entiende qué significa ser fuera de Dios y qué significa recibir el perdón de sus pecados. Entonces Dios ha decidido de usar seres humanos para compartir las buenas nuevas. Y podemos ver en la vida de Cornelio que la gracia general,
el Dios trabajando en la creación, ayudando a Cornelio con su trabajo, bendeciendo en muchas maneras, la gracia común no era suficiente para que él pudiera llegar a tener una relación personal con Dios. Entonces él necesitaba escuchar el Evangelio, necesitaba escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios en su plan envió ese ángel y siendo obediente, vemos que Cornelio enseguida, sin esperar, no pasó la noche, no, sí enseguida, mandó 2 siervos y también un soldado para ir a la casa de Pedro. Es interesante y podemos entender claramente que en este momento Cornelio no era salvo, porque vemos en capítulo 11, versículo 14, quien te dirá palabras por las cuales tú y tu casa será salvos. Entonces tenemos que entender claro que podemos tener un hombre piadoso, hombre que teme a Dios, hombre que ore, pero realmente no es salvo. Yo creo que en la iglesia de hoy hay mucha gente que tiene la apariencia piadoso, temoroso de Dios, orando, pero no ha nacido de nuevo. Es importante que ellos escuchen y realmente entiendan la palabra del Evangelio. Entonces, seguimos en versículo 9, que vemos que el día siguiente Dios está trabajando en la vida de Pedro, preparándole. Y es importante la oración que vemos en este capítulo. Vemos que Cornelio está orando. Vemos que Pedro también está orando. Era costumbre en aquel día de los judíos oraba 3 veces en el día. Entonces Pedro, cumpliendo con la costumbre, subió a orar a mediodía. Tenía hambre y como nosotros muchas veces, en vez de estar orando, se puso a dormir. Pero es interesante, mientras que estaba durmiendo, ahí esperando a comer, con su barriga vacío, esperando algo de comer, tuvo una visión de parte de Dios. Ya leímos, sabemos que 3 veces Dios había bajado del cielo animales que no eran limpios, eran impuros. Y cada vez que Dios manda, Pedro está rechazando. Versículo 13 dice, vino a vos, levántate Pedro, mata y come. A mí me gusta este versículo. Inclusive yo tengo mi taza ahí que uso todos los días que dice, levanta, mata y come. A mí me gusta cazar. Entonces, me gusta a levantarme temprano y salir, pero eso no es lo que está hablando en este contexto. Pedro está preocupado porque Dios está diciendo a Pedro de hacer algo que por su costumbre, por la ley de Moisés, de lo que dice en Levíticos capítulo 11, era prohibido a comer y tocar cosas impuras. Entonces Pedro está muy confundido, pero ese versículo es un punto crucial en el Nuevo Testamento, porque en este momento Dios te está mostrando a Pedro, el Pedro que tiene las llaves del cielo, está mostrando que la ley de Moisés ya se acabó. La ley ceremonial de Moisés ya está terminado. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor. No, Señor. Está negando. Dios está diciendo una cosa. ¿Y cuántas veces se negó Pedro a Dios en este momento? A Jesús en este momento. 3 veces. Yo recuerdo algo en la vida de Pedro, negando a Dios, a Jesús 3 veces. Jesús dijo, Pedro, tú vas a negarme hoy
Y no, Señor, no voy a negar. Cuando fue restaurado, Jesús dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Entonces, yo creo que ese 3 veces es algo que impactó la vida de Pedro. 3 veces el Señor está diciendo, Pedro, lo que yo he declarado limpio, limpio es. Entonces, Pedro está muy duro y es difícil de aceptar ese de Dios. Seguimos en el versículo 17, que Pedro está un poco confundido y realmente en este momento no está muy claro lo que Dios quería decirle. Él está claro que Dios está diciendo algo, pero podemos ver que hasta el momento Pedro no está muy claro, no entiende la interpretación de esa visión. Pero lo que sí vemos es que Pedro está resistiendo lo que Dios está diciendo en este momento. Entonces, mientras que él estaba arriba preguntando, llega ahí abajo en versículos 17 a 23, vemos que acerca el portón los 3 personas que venían de Cornelio. Y yo creo que pudimos ver aquí, amigos, hermanos de la iglesia, que Dios tiene un plan soberano. Dios está en control de las circunstancias. Cada momento, cada evento. Podemos ver aquí que precisamente cuando termina esta visión, aparece en el portón esa gente. Y Dios dice a Pedro, levanta, baja y acompaña a estos hombres. Entonces Pedro bajó lo mejor rapidito y él está todavía confundido en lo que está pasando, qué está diciendo Señor a él. Entonces vemos en versículo 21, Pedro pregunta, ¿cuál es el causa por qué has venido? Entonces Pedro está tratando de entender realmente qué está pasando. Y Pedro comienza a entender lo que Dios te está diciendo. Pedro está entendiendo ahora que a través de la cruz del Calvario, es el ley ceremonial de Moisés ya se acabó. Ya no es necesario hacer otro sacrificio porque Jesús hizo un sacrificio para siempre. No es necesario de ahora en adelante de ir a Jerusalén para adorar a Dios. No es necesario tener sacerdotes con su vestura recibiendo las ofrendas. Juan dijo en su evangelio que la ley vino por Moisés, pero la gracia y verdad vino por medio de Jesús. Es interesante que cuando vemos a Pedro, realmente podemos ver algo de su naturaleza vieja. Muchas veces cuando nosotros acercamos a Jesús, las características que marcaban nuestra vida antes de conocer a Jesús todavía salen. Somos salvados, pero todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa. Entonces, pudimos ver que ese estilo de vida todavía estaba en Pedro. Pedro estaba negando. Pedro estaba oponiendo a Dios, dirigirles, a enseñarles. Las cosas que nos caracterizan antes de ser salvos son las cosas a menudo que nos caracterizan después de ser salvado. No sé si ha visto en tu vida, pero yo he visto en la mía. Y yo doy gracias a Dios que poco a poco está cambiando el hombre viejo. Y pudimos ver ese en la actitud de Pedro. Porque cuando él llegó a Jerusalén, en su humildad,
él estaba dispuesto de reconocer y él dijo, yo dijo no al Señor. Entonces Pedro era honesto que estaba luchando con su naturaleza pecaminosa. Y así podemos ver el proceso de santificación en la vida de Pedro. Aquí está el hombre, uno de los 12 discípulos, pero Dios está trabajando en su vida, estaba cambiando su naturaleza pecaminosa y formando en algo que realmente reflejaba el amor de Cristo. Él está mostrándoles que ya no pueden tener barreras en contra de los gentiles, que ya ellos están invitados. Yo tengo que preguntar a mí mismo y vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿cómo está siendo obstaculado la voluntad de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa? Yo creo que es importante de identificar y pedir al Espíritu Santo que nos muestre cómo estamos frenando la obra del Señor. Gracias que tenemos otros amigos en la iglesia, hermanas, hermanos, que realmente que nos pueden mostrar áreas en nuestra vida que realmente no se conforme a la imagen de Jesús. Pero es interesante que ya Pedro está cambiando e inclusive invita a los 3 hermanos, a los 3 amigos de entrar y pasar la noche en su casa. Entonces vemos que está asociando con los gentiles. Seguimos en versículo 24 a 29. El día siguiente, bueno, creo que quizás duró 2 días porque era como 2 días caminando, o a lo mejor fue caminando, pero enseguida, cuando entraron a la casa de Cornelio, vemos que Cornelio estaba esperando y enseguida se cayó de rodillas delante de Pedro. Es algo interesante que él no tenía conocimiento de cómo era Pedro, cómo iba a ser el proceso de conocer a Dios, pero equivocadamente se postró delante de Pedro, pero Pedro enseguida decía, no, yo soy un hombre como vosotros, a mí no me adora. Es interesante que Jesús nunca negó a nadie a adorarle. Pero nosotros como seres humanos, sí, nosotros no debemos recibir ninguna honra, ninguna gloria. Todo eso es para el Señor. Entonces, Pedro compartió y él era honesto. Él compartió de verdad, yo como judío, mi costumbre, dice en versículo 28, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ese no es bíblico. Pedro está equivocado. Esa es la tradición que decía que un judío no pudiera acercar un gentil. Lo que la ley decía es que no pudiera comer algo que era impuro. Y ellos decían que los gentiles comen cosas que son impuros, y ya que ellos comen cosas impuras, no pueden asociar con ellos. Pero la Biblia no dice que no debemos asociar con los gentiles. Nunca dijo esto en el Antiguo Testamento. Pero por la tradición de los hombres, ellos habían añadido eso, porque siempre ha sido el deseo de Dios que Israel iba a ser una bendición a todas las naciones. Entonces aquí Pedro realmente todavía está equivocándose de decir que era abominable de juntarse. ¿Cuáles son las barreras que está impidiendo, frenando tu acercamiento a tus vecinos, a familiares, a compañeros de trabajo? Muchas veces son cosas que realmente no son bíblicas.
Y en este caso de Pedro, no había ninguna ley que decía que no podía acercar a un gentil. Es triste que yo he vivido en iglesias que realmente no desea tener gente de otra cultura en tu iglesia. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, trabajaba en un ministerio en llevar el evangelio a prisioneros, y compartiendo el evangelio a un prisionero, conocí su familia, y era una familia afroamericana, y compartiendo el gozo con ellos, dije, bueno, quería acompañarme a la iglesia. Y yo llevé a la iglesia el domingo siguiente, y a mi sorpresa, al final del culto, uno de los diáconos me acercó y dijo, hermano Pedro, queremos pedirle que no traer afroamericanos a nuestra iglesia, porque no deseamos que ellos sean novios con nuestras hijas. Y yo estaba sorprendido de más, ¿cómo pudiera la gente en la iglesia pensar así? Y yo desde ese momento salí de la iglesia y dije, yo no quiero nada con una iglesia que tiene ese tipo de perjuicio. Pero yo sé que en mi propia vida hay cosas que no pueden ver, hay cosas que son bien escondidas en mi mente, que son barreras para acercar a otra persona. Pueden ser temor, barreras pueden ser que no crees que tiene conocimiento suficiente. Muchas veces nuestra barrera es que nosotros encantamos hablar con los amigos y no nos acerca a la gente que realmente no nos llama la atención. Y todo eso son actitudes que frenan el buen comportamiento del evangelio. Y Pedro estaba siendo enseñado, y la iglesia está siendo enseñada a través de Pedro, que esa idea de prejuicio contra los otros razas no era cristiano, que Cristo murió por todo, y si Cristo ama a todo el mundo, debemos tener nosotros el mismo actitud. Seguimos en versículo 30, que Cornelio estaba ahí esperando, y Pedro pregunta, mire, ¿qué necesita? ¿Por qué me llamaste? Entonces nuevamente tenemos aquí que Cornelio compartió que él estaba buscando a Dios, y que un ángel había enseñadole de ir a buscar a Pedro, que Cornelio había buscado su familia y todos sus contactos, y él estaba ahí diciendo, bueno, como dice en versículo 33, ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En este punto todavía Cornelio no es cristiano. Todavía Cornelio está en el mundo. Es un hombre de paz. Es un hombre que Dios está acercando a él, y vemos que Dios quiere salvar personas que tienen influencia. Y vamos a ver el impacto de la vida de Cornelio en cuanto al evangelio con los gentiles. Pero es importante de entender que hasta este momento Cornelio no era cristiano. Cornelio faltaba un punto muy importante. Él necesitaba escuchar la palabra de Dios bien predicado. Entonces, vamos a ver aquí en el versículo 34, 7 puntos clave que compartió Pedro en la presentación del evangelio. Recuerdo que no fue un ángel que compartió las buenas nuevas a Cornelio, sino Dios usó Pedro. Es importante de entender que Pedro tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero también Pedro estaba claro que sin la ayuda del Espíritu Santo, ayudarle a compartir las buenas nuevas,
su trabajo está en vano. Entonces Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, recuerdo que el libro de Hechos habla de la obra de Jesús llevado a cabo por los apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces Pedro va a comenzar con su prédica. Entonces yo me imagino caminando por 2 días, estaba pensando en su mente todas las cosas que iba a decir. Pero vemos aquí que realmente tenía tiempo solamente para como dar una entrada. Pero yo quiero mencionar aquí 7 puntos clave que Pedro presentó en cuanto al evangelio. Entonces, dice aquí en versículo 34, entonces Pedro abrió su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace aceptación de personas. Ahora está claro. Pedro está entendiendo lo que Dios está enseñándole, que Dios no importa de personas. Ya no hay paredes entre los judíos y los gentiles. Entonces Pedro va a compartir con gozo, dirigido por Espíritu Santo, y entiende que el evangelio es para todas las naciones. Todo lo que tema a Dios pudiera ser salvado. Entonces, en el versículo 36 tenemos el primer punto de su evangelio. Dice así, Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, es el Señor de todo. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan Bautista. Entonces, el primer punto está compartiendo que Juan el Bautista preparó el camino por Jesús. Dios envió su mensajero, Juan el Bautista, para preparar el camino para los hijos de Israel. Él decía que venía tras de mí alguien que va a bautizarles en el Espíritu Santo. Yo te bautizo con agua, pero viene tras de mí alguien que te lo bautiza en Espíritu Santo. Ese Jesucristo es Señor de todo. Y dice aquí que vosotros sabéis, entonces a lo mejor Cornelio y su gente había escuchado algo de la predicación de Juan, pero no estaba claro en cuanto a la obra de Jesús. Entonces, el segundo punto en este mensaje encontramos en versículos 38 y 39. Dice, y como Dios ungió por Espíritu Santo y con poder a Jesús en Nazaret, y como estuvo andando haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba por él. El segundo punto es que Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo. Él andaba en la tierra haciendo buenas obras. Y realmente Jesús, en los 4 evangelios, está anotado las buenas obras y realmente está mostrando a través de estas buenas obras, milagros, que Él es el Mesías enviado y prometido en el Antiguo Testamento. Está anunciando que ha llegado el reino de Dios. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo punto, que Jesús había venido con el poder del Espíritu Santo, trayendo las buenas nuevas, haciendo cosas buenas, sanando, mostrando que Él sí era el Rey, era el Mesías. Y el tercer punto comienza en versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo Jesús en la tierra, en Judea, y a ellos quien mataron colocando en el cruz de madera. Pedro está diciendo, nosotros estábamos conscientes de esta cosa que hizo Jesús, pero también
nosotros pudimos testificar que Jesús fue llevado a cruz de Calvario. Él fue matado y colocado en un árbol. Y esta fue la maldición de ser colocado en un árbol. Pero fue colocada ahí para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, el tercer punto es que Jesús murió en la cruz del Calvario para nuestros pecados. El punto número 4, versículo 40. Y a este levantó Dios el tercer día. Pedro está diciendo que nuestra rey, el Mesías, se levantó entre los muertos el tercer día. Es vivo. No es como las otras religiones, como los musulmanes, como de Joseph Smith. Ninguno de ellos tiene su fundador que había resucitado, pero sí, Jesús había resucitado. Ese es el punto número 4. Y punto número 5, el que dice aquí en la siguiente parte del versículo, y él se manifestó, no a todo el pueblo, sino los testigos de Dios, habiendo ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitó de los muertos. Es interesante que cuando Jesús resucitó, solamente apareció a los que creen en él. Y tiene razón, porque los incrédulos, si lo ven, iban a negarlo. Pero el punto aquí, número 5, es que nosotros, Pedro está diciendo que eres testigo que Jesús resucitó. Andaba con Pedro 40 días, comiendo, hablando, bebiendo. Que Pedro es testigo junto con los otros apóstoles que no solamente resucitó, pero estaba presente enseñando a ellos. El punto número 6, versículo 42, y nos mandó que predicamos al pueblo y testificarnos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. El punto número 6 es que Jesús, en estos 40 días, había ordenado a los apóstoles de ir a predicar al pueblo. Y en Judea, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra, y predicando que Jesús es el rey, pero viene un día como juez de los vivos y de los muertos. Que todo un día tiene que rendir cuentas a Jesús. Todos los que viven, todos los muertos. Un día, todos tenemos que estar delante de Jesús y rendir cuentas. Y justamente el punto 7, que dice en versículo 43, de este damos testimonio todos los profetas, que todos los que creen reciben perdón de sus pecados por su nombre. Pero está diciendo que todos los profetas, el Antiguo Testamento, estaba señalando Isaías, Jeremías, Daniel. Todo estaba enseñando. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Todo está diciendo los que creen en Jesús, los que creen que Él murió en el cruz del Calvario para justificarnos delante de Dios, que Él pagó el precio por nuestros pecados en el cruz del Calvario. Todos los que creen en este regalo, ese regalo gratis, no por obras, si creen, recibirán perdón por sus pecados en su nombre. Ya de punto número 7, la entrada de Pedro en su predicación. Y dice en versículo 44, mientras que Pedro estaba hablando, no había terminado su predicación, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que estaba escuchando su discurso.
no solamente Cornelio, podemos ver que Dios estaba trabajando. La gracia común estaba trabajando en la casa de Cornelio, con los amigos de Cornelio. Él estaba esperando, pero es la palabra de Dios predicado bajo la dirección del Espíritu Santo que abrió los ojos y ellos por fin entendieron el regalo de Jesús. Y ellos creyeron en este regalo y enseguida comenzaron a hablar en lenguas. Y dice versículo 45, y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos, que también los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Miren lo que está pasando. Ella está hablando en lenguas, igualito a nosotros. Es interesante que dice, porque ellos oían hablar en lenguas y que magnificaba a Dios. A lo mejor algunos de ellos estaban hablando quizás en un idioma de uno que estaba acompañando a Pedro pudiera entender. Porque ellos escuchando a ellos hablaron en Espíritu Santo, entendieron que lo que estaba diciendo, ellos estaban hablando a Dios por haber salvado de ellos de su pecado. Estaba dando gracias a Dios por haber perdonado ellos por sus pecados. ¡Qué maravilla! ¿Ellos recibieron el Espíritu Santo después de ser bautizados? No. Ellos recibieron el Espíritu Santo en el momento que ellos creyeron en el nombre de Jesús, que su sacrificio en el cruz del Calvario era suficiente para pedir perdón por sus pecados. Y entendieron claramente que sus pecados eran perdonados. En este momento, ellos nacieron de nuevo. Sus ojos estaban abiertos a través de la predicación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo dio a ellos entendimiento y en este momento entró a ellos el Espíritu Santo y Pedro, que tenía las llaves del reino. Es interesante que él está ahí mismo, el Pedro, testificando que ya el evangelio ha llegado a los gentiles. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, en versículo 46, 7, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Pedro, que tiene la llave del reino. Pedro es quien escucha la confesión de los verdaderos cristianos. Él está diciendo, ¿cómo nosotros podemos negar a ellos la bienvenida a la iglesia? El nacimiento, la prueba, el testimonio público, el símbolo físico de una realidad en su corazón. El bautismo es algo físico, simbólico de lo que ha pasado en el corazón de uno. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. Entonces Pedro está diciendo, ¿qué impide? Pregunto, ¿cuánto tiempo duró el clase de bautismo a esa gente? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 años? No. Dice aquí que ellos creyeron en Jesús y Pedro dijeron, ya, ¿qué niega a bautizarlos? Y Pedro no dijo, vamos a esperar hasta que el Espíritu Santo mueve a esta gente para tener en ellos el deseo de ser bautizados. Vamos a esperar hasta que ellos se sienten preparados para ser bautizados.
hermano, no tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos dice que debemos de ser bautizados. Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, si tú crees, muéstralo a través del bautismo. Si tú de verdad has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, muéstralo. Sea obediente. Ahora, vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a suponer que tu padre manda a hacer algo. Y tú estás pensando, bueno, realmente no quiero hacerlo. Voy a esperar hasta que tengo ganas. Y cuando más adelante tengo ganas así, yo voy a hacerlo. Bueno, en mi casa ese no está permitido. Cuando yo digo que anda a hacer esto, yo espero que ellos van a obedecerme y cumplir. Hermano, quizás estoy un poco fuerte en ese punto, pero no soy yo. Es el Espíritu Santo hablando de nosotros a través de la palabra de Dios. Que Pedro dijo, muestra a través del bautismo. ¿Qué es los niega? Si él realmente ha recibido el don del Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo, vamos a bautizarlo. No vamos a ser rebeldes. Vamos a cumplir con la palabra de Dios. Oremos, hermano. Señor, gracias por este capítulo de hoy. Gracias que te pueden usar personas débiles. Gracias que, aunque todavía salía de Pedro su tendencia, su característica de hombre viejo, gracias, Señor, que tú estabas trabajando en la vida de él, que estaba moldeando a él cada día más a su imagen. Gracias que Pedro pudiera entender el mensaje. Gracias que estaba dispuesto de cambiar sus costumbres. Y ahora vamos a ver más adelante que todavía está luchando con esa idea de dejar costumbres, barreras atrás. Señor, yo quiero que tú me muestres en mi vida personal áreas que me impiden a ser más efectivo en compartir las buenas nuevas. Muéstrame, Señor, las barreras que ha sido causado por tradiciones. No estoy acostumbrado a hacer cosas nuevas, Señor, y necesita que tenga paciencia conmigo, Señor. Dame la sabiduría de entender su palabra y ser obediente. Señor, gracias que tú en su gracia y en su plan soberano ha traído a Cornelio, a su familia, a las buenas nuevas. Gracias que como ellos también está trabajando en nuestra vida. Y pido, Señor, si esta tarde, si alguien está escuchando a ese mensaje, que entiende que son pecadores, pero también entiende, Señor, que tú moriste en el cruz del Calvario para ellos. Y, Señor, si ellos están entendiendo que si nosotros creen en tu sacrificio, si creemos que ha muerto por nosotros, podemos cambiar nuestra vida. Tú puedes hacernos de nuevo. Señor, use su palabra predicado hoy para abrir ojos. Y, Señor, cambie nuestro corazón duro y moldearnos para que podamos ser dispuestos de obedecerles. En la cosa difícil, pero también en la cosa fácil, los primeros pasos. Todo eso pedimos dando a ti la honra y gloria. Amén.